Muy bien, el tema de hoy es cada uno. El tema de hoy es cada uno. Tengo un montón de ideas, como muchos de ustedes, que he tironeado por todas las cosas que están ocurriendo. Y le llegan desafíos de pensar cómo vamos a salir, cuánto tiempo vamos a estar así, cuándo llegan las vacunas, qué va a pasar, serán buenas, no serán buenas, me vacuno, no me vacuno. Pareciera como que nos hemos vuelto externamente monotemáticos, todo tiene que ver con esto que los medios comunican. Pero existe una realidad. Alguien definió la fe como la actitud que no niega la realidad, sino que es la que deja puertas abiertas para que Dios intervenga y manifieste otra realidad. Es por eso que podemos orar. La realidad no la negamos, pero dejamos la puerta abierta para la intervención de Dios y se manifieste otra realidad. Por eso oramos en fe. Nosotros reclamamos promesas con condiciones, aquí para uno, para otro, y decimos, usted cumpla las condiciones y Dios se hará cargo de cumplir la promesa. Y oramos la promesa, pero siempre pasa por el filtro de nuestra expectativa de será o no será posible de que esto ocurra. Porque aún por ahí, al leer el Salmo 91 tantas veces al comienzo de la pandemia, que decíamos es el salmo que protege de pestes, llegó un momento que era tan bombardeada nuestra actitud de fe que ya ni el Salmo 91 nos estaba dejando seguro. Entonces no bombardearon la palabra, bombardearon nuestra expectativa de fe. Y apelamos a otros textos y dijimos, bueno, Señor, tú eres escudo alrededor de nosotros y nada que tú no permitas va a llegar a nosotros. Pero aún así sigue siendo bombardeado y decimos, ¿será que para esto funciona y para lo otro no? ¿Para qué cosas Dios es? Y entonces cada uno le puse, porque esta semana he estado observando las corrientes de información, no solo de los medios, sino de las personas especializadas, de las decisiones del gobierno, de lo que la palabra enseña y de lo que viene de otros países, de fracasos de otros países y de victoria de otros países. Y está llegándose a la conclusión de que hay comunidades, grandes comunidades como Latinoamérica, que tiene en su cultura la maldición más debilitante. Y en su cultura está esa especie que la Biblia podría llamarle necedad terca. El yo lo hago a mi modo, o conmigo no va a pasar eso. Entonces, no se puede confiar que cada uno se va a cuidar, que cada uno va a protegerse porque quiere proteger. No se puede confiar en la comunidad porque la comunidad no tiene dominio propio. No puede dejar para después el postre y trabajar antes. No quiere esperar la retribución, quiere el pago antes de trabajar. Quiere la fiesta antes de cumplir. Y esa actitud inmadura hace que sea casi imposible llevar adelante una salida para nosotros, los argentinos. Le está pasando a otros en otro lado, porque es una cuestión latinoamericana.
Cuando Paul Chung-Hee Cho inició su congregación, él dijo, vamos a hacer un monte de oración y cada uno va a venir a orar a tal hora, a tal hora, a tal hora, y él designaba. La ventaja, en algún sentido, de la cultura coreana es que ellos respetan la autoridad. La ventaja para la autoridad, en este caso, estaba en la cultura que respeta la autoridad. En la Argentina no se respeta la autoridad. Desde cada vez más pequeño es imposible ponerle límites a un hijo, a un joven, a un niño. Y entonces estamos iniciando un camino de maldición. Así que voy a leer una serie de pasajes y les voy a proponer a ustedes, ya quienes están escuchando esto, que tal vez dice, a ver qué dice el cada uno que por ahí entra por curiosidad. Hoy en día en la Argentina, para combatir el avance del coronavirus, el contagio y todo eso, está dependiendo de cada uno. Porque si ponen a las 11 y nosotros somos especialistas para hecha la ley, hecha la violación a la ley, a ver cómo podemos ser más listos que la ley, a ver cómo podemos jorobar a los controles y hacer fiestas clandestinas, a ver cómo podemos hacerla sin que se den cuenta, a ver cómo podemos superarlo sin que me vean, sin que se enteren. O sea, la cultura que tenemos adentro es perversa. Y eso complica la vida de iglesia, la vida de matrimonio, la vida de familia, el estudio, la perseverancia, el crecimiento, el trabajo, la producción en el país. A tal punto de que es verdad, tenemos casi un 50% de pobreza en la Argentina, pero en algunos ámbitos uno dice, bueno, ¿será que no hay trabajo para mucha gente que de pronto se convocan y están? ¿Cuál es el tema? ¿Será que la mentalidad de los argentinos está siendo cada vez más gobernada por gente que desarrolla la mentalidad de que cada uno hace lo que quiere? Eso nos va a llevar al desastre nacional. Vamos a ver algunos pasajes. Dame una manito con Jueces, capítulo 2, 6 al 11. El periodo de los jueces en la Biblia es un periodo de 200 años. 200 años es mucho tiempo. Si yo le saco 200 años al 2021, estoy en el 1821, ¿verdad? 1821, son 200 años. Es mucho tiempo. Y uno de pronto lee un libro como Jueces, que cubre un periodo de 200 años, donde hay periodos en la vida del pueblo de 30, 40 años de victoria, 30 años de esclavitud, 25 años de victoria y otra vez 20 años de esclavitud y de tributar a quien los haya vencido. Así se suman 200 años. Desde la muerte de Josué y de los ancianos que fueron discípulos de Josué, de ahí en adelante comienza un periodo de 200 años, de sube y baja, donde Jueces 2 del 6 al 11 lo describe así.
Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad para poseerla, se habían establecido en la tierra, había paz en la tierra, cada uno estaba ubicado, habían logrado vencer al cananeo en todas sus formas y cada uno tenía su lugar. Entonces despidió al pueblo, cada uno se fue a su lugar. El 7 dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. ¿Por qué sirvieron a Dios en el tiempo de Josué? Porque la gente había visto las obras de Dios a favor del pueblo. Tenían una experiencia espiritual con Dios. Y también cuando Josué murió, siguieron líderes y también siguió el pueblo porque habían tenido experiencias espirituales genuinas. Versículo siguiente, el 8 dice: cuando en la Biblia aparece un pero, uno tiene que temblar. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Lea con atención esto. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó una generación que no había nacido de nuevo, no tenía experiencia. ¿Quiénes vinieron de alguna manera o vieron el video del culto del domingo pasado? ¿Tuvieron el culto el domingo? Un joven vino y me dijo: pastor, tengo que contarle algo. Se fue a casa y me dice: ¿sabe qué? Me encontré con una persona, tenía un problema de salud muy grave, abrió su corazón y me dijo que tenía cáncer. Y yo dije: uy, me contó un problema. Y yo me acordé, dice, el mensaje del domingo, que usted había hecho énfasis en que Dios nos llamaba a ser, ¿qué era? ¿Qué? Gestores de milagros. Y le dije: ¿usted me deja que le gestione un milagro? ¿Me deja que ore por usted? Así que lo agarré ahí y oré por él. Y estaba emocionado con la idea de poner en práctica. Me pregunto, ¿alguien más hizo alguna práctica esta semana pasada? ¿Se le dio por gestionar un milagro a favor de alguien? Tendrá que volver a escuchar eso, volver a ver en YouTube y volver a pensarse. Porque al menos que Cristo sea visto en cada uno de nosotros, la gente va a seguir pensando que Él todavía está muerto. Y como no hay gestores, dice que se levantó una generación. ¿No le llama la atención esto? Se levantó una generación que no conocía a Jehová. Yo me pregunto, ¿sus hijos conocen a Jehová?
conocen a Cristo como Señor y Salvador, tienen sometida su voluntad a la voluntad de Dios. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. No tenía ni idea. Usted sabe que en Francia un profesor, en respuesta a un alumno, dice: ¿por qué tenemos que tener feriado? Porque el loco se le dio por colgarse en la cruz. ¿Quién es el tipo el tal Jesús? No tenía ni idea el alumno. Entonces el profesor elaboró una clase pedagógica, histórica, sin que sea religiosa en el sentido de querer ganarlo, no, simplemente para informarlo, como a ver quién era San Martín que dicen que cruzó los Andes, en realidad dónde está la hazaña. Entonces él informa cuántos kilómetros, cómo era la altura, cuánta gente, cuántos burros, cuántos animales, cuánta comida. Realmente fue una hazaña. Y lo metieron preso. Pero el pendejillo era parte de una cultura que no conocía a Dios, ni las obras que Dios había hecho en la persona. O sea que las personas que en Francia habían tenido experiencias espirituales y habían muerto sin transferir a su vecino, a su familiar, a su pariente. Y el texto dice, el 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Y qué hacían? ¿Cómo? Dejaron a Jehová, el Dios de su padre, que los había sacado de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Dios. Este es un texto que está al comienzo de 200 años de una nación. 1821. Pongámosle 1821, 1921, ya claro, está 100 años atrás, 1921, aún todavía no, apenas la Primera Guerra Mundial, claro, es mucho tiempo, ¿no? En la Biblia hay largos periodos que tienen principios como los de acá. Pero ponme el versículo 15, a ver si está allí el 15. Por donde quiera que salía el pueblo, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Tuvieron gran aflicción por 200 años. Nosotros estamos aquí en la Argentina, lejos de todo esto, pero Dios visitó a la Argentina de muchas maneras. Los primeros hombres que vinieron y colonizaron diferentes lugares de la Argentina, como en el sur, el norte, Mendoza, fueron creyentes, fueron colonias de extranjeros temerosos de Dios, que levantaron comunidades a modo de semilla. Después el Evangelio llegó de diferentes maneras a la Argentina. Vino a través de predicadores que, sin saber qué era la Argentina ni dónde quedaba, se subieron a un avión como Tommy Hitz y llegó a la Argentina en el tiempo de Perón. Y hubieron largos días de grandes testimonios del poder de Dios a favor de la Argentina. En ese tiempo,
Dios tuvo misericordia, buscó a la Argentina, la buscó en sus gobernantes, la buscó en los ministros, lo buscó en los educadores, en los comerciantes, señales, prodigios y milagros. Y después de Tommy Hitz, siguieron viniendo a la Argentina. Por eso le digo que tengo un montón de ideas en la cabeza. En 17:6 y en 21:25, creo que es el último versículo de Jueces, 17 dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. No sé si hay rey en la Argentina, si hay ley en la Argentina, si hay orden en la Argentina, si hay plan en la Argentina, si hay un proyecto de nación en la Argentina, si hay proyecto de valores, de principios, si existe una vocación de mantener a la familia como el centro, los valores de la vida, de la libertad de conciencia, de hacerse cargo, de hacerse responsable. Como no había rey, cada uno vivía y hacía lo que bien le parecía, lo que se daba en gana. Esa es la trampa de hoy. No solo acá, en toda Latinoamérica, en todos los países latinoamericanos que están sufriendo un gran colapso de salud. En el versículo de 21-25 dice algo similar, y es el último versículo de Jueces, creo que es el último. Y como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le venía en gana. Esto se llama tolerancia. Estamos viviendo una oleada de tolerancia. No hay valores absolutos. No hay principios absolutos. No hay un Dios personal. Saquemos a Dios de escena, saquemos todos los absolutos y establezcamos el principio de que cada uno cree lo que quiere, y mientras yo no te moleste, vos tenés que aceptar lo mío. Y la sociedad vive sin rumbo. Y usted escucha a los periodistas, los comentaristas, los economistas, los politólogos, los psicólogos, los infectólogos, escucha a los padres, las madres, escucha las quejas de la calle, escucha en las provincias, escucha lo que pasa con los gobernadores que piensan que son dueños de la vida de los demás. Y entonces no solo cada uno hace lo que quiere, y si tiene poder, cada uno hace lo que quiere sobre la vida de los demás. Y todo esto va generando un caldo peligroso, reactivo. Porque este tipo de cosas generan lo que se llaman reacciones pendulares. O sea, van de una punta y de allá viene lo que pasó en Formosa, que de pronto dijeron basta, este es el temor que hay. Ahora no saben cómo manejar este asunto. Hay que orar mucho por nuestro país. Por supuesto, hay diferentes opiniones de qué es lo que se debería hacer. Pero ahora le propongo que vaya conmigo al libro de Jonás. Porque para nosotros los creyentes la única esperanza es seguir creyendo que Dios es soberano y que a Él nada se le escapa y que Él está metido en este trance de la política argentina y que cada cosa que están haciendo en contra de la voluntad de Dios, Dios le mete el dedo en la llaga, pone el palo
en la rueda, y todo lo que hacían, el Señor hacía que eso fracasara. O sea, todo lo que hagan conforme a la voluntad del hombre en rebeldía, no va a salir bien. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. En la Constitución dice, en el preámbulo de la Constitución, da a entender que esta es una nación cristiana que confiesa, que busca y depende de Dios, fuente de toda razón y justicia. O sea, tenemos en nuestra contra algo que está escrito. Y Dios dice, está escrito. No me queda otra que ajustar conforme a lo que está escrito. Tenemos una constitución increíble, que si tan solo la honráramos. En el libro de Jonás, capítulo 1, yo le puse cada uno porque quería hacer énfasis en esto de que en realidad la posibilidad de salir adelante depende de cada uno. Hay una restricción hasta las 11. Bueno, veamos de salir 11 menos 10. Ya, terminemos antes. Yo le solía decir a una mujer, una española creyente, su marido era buenísimo, le daba el gusto en todo, pero era medio mataco. Cuando se empacaba no quería venir al culto y por ahí se enojaba. Y no le decía nada a ella, no le prohibía ni nada. Venía, la traía, la dejaba, se iba, venía, la venía a buscar y se iba. Era un amor para ella. Pero ella tenía una filosofía y yo la tomé. Ella me decía, si mi marido me da 8, yo tomo 6. Por ahí él me dice, yo no le digo nada, no me preparo para el culto. Él solo me dice, ¿no vas a ir al culto hoy? No, pensaba quedarme a tomar unos mates con vos. En todo caso voy el jueves a la reunión de oración y... Era un petizo así que la acompañaba. Y en el segundo asiento se iba contra la pared. Y justo había ahí una parecita de esas simulación, ¿cómo se llaman? De Durlo, pero era una simulación de pared. Y justo el asiento encajaba y le venía muy bien. El tipo se sentaba ahí, hacía así, y se dormía todo el culto. Y cuando se descuidaba, se echaba para atrás y abría la boca y todo ahí. Cuando terminaba el culto, se espabilaba. No le daba ni vergüenza, pero él la acompañaba. Pero ella me decía, si él me da 6, yo tomo 5. Si él me da 9, tomo 8. Nunca tomo el total. Era una filosofía de no tensar la cuestión. Pero nosotros, observe, ¿cuál es el tema de poner límite y límite? Porque nosotros nos dan 8 y tomamos 9,5. Nos dan 7 y tomamos 8,5. Siempre vamos para allá. Pero ¿cuál es la otra cosa? Ponme por favor Eclesiastés 8:11. Son un montón de ideas donde quiero que lleguemos a la conclusión de que usted es el único que va a estar delante del trono con el expediente abierto delante del Señor, dando cuenta de cómo obró, qué hizo, qué dejó de hacer mientras estuvo en el cuerpo. Cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí delante del trono de Dios y nadie va a estar ahí para abogar por usted salvo Jesucristo. Este texto, a ver cómo dice, por cuanto no se ejecuta luego, rápido, sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres, se extiende la idea de que no hay problema en seguir haciéndolo, no hay consecuencias.
Cuando en Córdoba empezaron a haber muchísimos accidentes de tránsito, el número de accidentes y de muerte eran muy grande. Empezaron a hacer estudios para ver cómo poder bajar la tasa de mortalidad por accidente, por exceso de velocidad, por exceso de alcohol, por este tipo de cosas. Y la única cosa que encontraron, tocar el bolsillo. Consecuencia, multa. Tiene multa. Usted iba tranquilo por aquí, tranquilo. Cuando ya asomaba que iba a entrar a Córdoba, a usted le daba por bajar la velocidad, por asegurarse las luces, por asegurarse el cinturón, por todas esas cosas, porque cuando pasaba a Córdoba, sí habré contribuido al municipio. ¿Qué manera de pagar bolita? Y los tipos te están esperando, ya te tienen estudiado. A la salida de Soto hay una salida así y sube, una salida, una curva grande que sube y una subida larga allá arriba. Allá arriba en un tamarindo escondido allá, están esperándote, te están mirando. Y como es una subida doble amarilla, yo me acuerdo iba saliendo de Soto, una catanga, que iba adelante, yo venía, a ver, saliendo de Soto, 60, 70, eso es venir a paso de tortuga, lentamente lo pasé así, porque el tipo venía a 40 ahí. Lo pasé y seguía, y cuando llego ahí arriba me dice, un costadito usted y se pasó doble amarilla. Pero ¿cómo no lo voy a pasar? Mire, todavía ni se ve. No tiene que andar ese. Sí, pero usted, ¿qué? Tengo que venir detrás. Dice, sí, tiene que venir. Y me encajaron la multa. Yo creo que debo haber pagado, no sé si 2 o 3 multas similares en ese mismo lugar. El problema es que yo tenía la cultura de 130 y entonces venía a 40, pero bajó así la tasa de mortalidad, bajó así la tasa de accidente. En Córdoba bajó así la accidentología por alcohol. Como no se aplica sentencia, siguen habiendo fiestas clandestinas y la muchachada sigue haciendo de la suya y se divierten. Y hay que, bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Y les toman lista y ellos saben que no pasa nada. Y como saben que no pasa nada, a ver, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Entiende cómo es sencillo? El caso Singapur era un país de 40 millones de habitantes, lo más corrupto que había en el mundo. La gente era violada en la calle, te robaban, te mataban, era lo peor que había en Singapur. No había forma. Y un tipo dijo, yo me animo a hacer de Singapur un país, pero de 40 millones vamos a reducirnos a 20. Si ustedes me votan, yo voy a hacer esto, voy a limpiar las cárceles, voy a eliminar los violadores, los asesinos, los femicidas, y la gente dijo, alguien tiene que hacer algo, y lo votaron, pero lo votaron, y el tipo cumplió. Eliminó todos los ladrones que habían robado y habían reincidido, los mató. Redujo la población a 20 millones. Limpió las cárceles. Hoy en día Singapur es una pinturita. Nadie toca nada. Es un país modelo. En economía, en educación, en la ética, la ciudad, la limpieza. Usted puede dejar su cartera en el banco, en la plaza, que se le olvidó, va a estar semanas ahí.
hasta que por ahí se acuerde de que estuvo ahí, viene, ahí está. Nadie va a tocar nada. Porque al principio este tipo le decía, le vamos a cortar el dedo meñique al que lo robó, después le cortamos la mano y en la tercera vez lo matamos porque este no tiene arreglo. A mí me da la impresión de que no sé si estaría más o menos La Biblia dice, vos dejás al niño sin disciplina cuando hace algo conscientemente de que está haciendo mal, lo estás preparando para volverlo a hacer sabiendo que no va a pasar nada. Mi abuelo solía decir que tenía una vecina que le decía, mira hijo que te pego, lo gritaba toda la mañana, lo cansó a mi abuelo. Abrió el portón, salió a la calle y le dije, más vieja loca, deja de gritar, pégale de una vez por todas. Cada uno. El tema es que cuando las consecuencias de nuestros actos autónomos llegan al colmo, ya no hay retorno, no hay vuelta. Y yo creo que estamos llegando a un momento en el país donde hay cosas que no van a tener retorno. Vamos con Jonás, capítulo 1, pónmelo por favor. Tal vez lo vamos a leer sencillamente y haga de cuenta de que usted es Jonás, que la nación es Jonás, que el gobierno es Jonás, que la iglesia es Jonás. Hagamos lo que se nos da la gana, hagamos lo que queramos cuando nos parezca. Dice que vino palabra de Jehová a Jonás, la Argentina, Antonio el pastor, a este hermano que está sentado ahí en el medio, hijo de Amitai, diciéndole, quiero decirte que te levantes y que te vayas a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Predica. Háblale de mi amor, de mi perdón. Dile que estoy esperando su arrepentimiento, que necesitan reconciliarse conmigo. Jonás era un profeta, era un siervo, un instrumento. ¡Ey, presidente, gobierne! Gobernador, gobierne. Juez, juzgue. Legislador, legisle. Pero piensen en las leyes que van a sacar, que cumplan propósito. Que la visión que hay para la Argentina se vea respaldada por estas fuerzas federales, los gobernadores, los intendentes. Pero de pronto cada uno, como no hay rey, como no hay Dios, como la Constitución dice, Dios, fuente de toda razón y justicia, como de pronto la comunidad ha cedido que una gran parte de personas escupan los ámbitos, que pisoteen la palabra, la Biblia, que delante tuyo, no me toque eso. Entonces dice que levántate y pregona, versículo 3, y Jonás se levantó, pero para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis, pagando el pasaje, entró para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué tal? Yo me pregunto, yo el domingo pasado dije que la palabra que estaba predicando era profética, ¿se acuerdan? Yo insistí, me declaré en el nombre de Jesús profeta, me declaré un predicador profético que estaba describiendo una conducta imitable, que había que hacer lo que se estaba escuchando. Y que yo tendría que tener testimonios ya esta semana de la puesta en práctica. Pero solo quedó en algún lugar como una pequeña información.
Y la fe sin obras es muerta. O sea que lo del domingo pasado ya se murió. Y si se murió la palabra que venía con el propósito de dar fruto para gloria de Dios, si se murió la palabra, el que la escuchó también. Yo sé que usted no es Jonás, pero si dejó escapar sin por lo menos intentarlo de alguna manera, entonces está como Jonás. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. ¿Se acuerdan el versículo 15 de Jueces 1? Dice que y para el lado que partía el pueblo y cada cosa que quería hacer, Jehová le estorbaba para mal. ¿No será que la Argentina de pronto dijo sí, votamos contra la vida? Total. Y Dios dijo, eso no me gusta. Eso no me gusta. Yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, pero ya es ley. El que sea ley humana no quiere decir que ha torcido mi voluntad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Por lo tanto, cada paso que den, yo voy a estropearlo. Entonces no se sorprenda. No se sorprenda que de pronto todo el mundo consigue vacuna y nosotros no conseguimos vacuna. Que de pronto dice, sí hay vacuna. ¿Cuántas quieren? Y necesitarían unos 5 millones. Sí, bueno, es tanto. Ay, pero es que no lo tengo todo. Bueno, ¿cuánto tiene? Y tengo 1 millón. Bueno, le puedo dar 20.000 dosis. Listo, no hay problema. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto quiere? No tiene guita. Y no fiaría. No tiene crédito. ¿Y por qué no tienen crédito? Porque no tienen palabra. ¿Por qué no tienen palabra? Son unos delincuentes. Son corruptos. Han dejado al Señor y piensan que les va a ir bien de todos modos. Escúcheme, a nosotros nos cuesta pensar que nos piensen tan tarados que no nos demos cuenta de las cosas. No puede ser que piensen que ya somos personas sin mente. No, yo no tengo ese estatus. Yo tengo mente, yo pienso, yo razono, yo elaboro, yo oro. Y creo que Dios anda detrás de la Argentina. Y dice Dios que la maldad de la Argentina ha subido a tal punto que va a levantar un movimiento de predicación en contra. Se van a levantar predicadores. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de políticos, de periodistas, de industriales, de comerciantes, de dueños de restaurantes, de hombres y mujeres que trabajan todos los días y van a predicar en contra de la maldad que se está dando en todos lados. No van a poder soportar. Esto es lo que está diciendo. Y Jonás dijo, me voy a ir. Hay mucha gente que tiene capacidad de influir, pero no lo hace, porque tiene comprometido el carácter. Gente que tiene poder económico, que condiciona la economía. Son 10 o 12, 15, pero están corruptos. También van a morir. Y lo único que van a poder hacer es una estatua. Es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que nosotros probablemente no nos animamos a ser perseverantemente íntegros, cada uno de nosotros perseverantemente íntegro, aunque partamos sin ver. No importa. Lo veremos la historia cumplida. Dice el texto en el versículo 5,
que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Yo no quiero pensar que usted nos está molestando en oír proféticamente cada culto que viene y se está echando a dormir, porque lo van a echar al mar. El versículo siguiente dice que la gente, el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tiene, dormilón? Yo puse acá en mis apuntes, empiezo a ver cómo lo increpan a Jonás con preguntas. ¿Qué tiene, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. La gente, por más que era idólatra, reconocía que tenía necesidad de adorar a Dios. No conocían al Dios correcto, pero practicaban. Versículo siguiente. Versículo 7 dice: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos a causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Qué tal si de pronto entramos a tirar monedas aquí y empiezan a salir los nombres de los principales políticos de este país? ¿Qué vamos a hacer? Y la gente tira la moneda en su barrio y entra a salir el nombre suyo en el barrio. Y entonces en el versículo 8, mire las preguntas que nos va a hacer la gente. Estoy tratando de que cada uno oiga lo suyo. Dice el versículo 8: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tiene? ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Pregunta. El versículo siguiente, versículo 9: y él les respondió: soy hebreo, temo a Dios, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Cuando un profeta, aunque esté en desobediencia, declara lo correcto, el Espíritu Santo, aunque él esté fuera de foco, si declara la voluntad de Dios, el Espíritu Santo trae convicción sobre los oyentes. Observe, versículo siguiente: soy hebreo, temo a Dios. Ahí está, temo a Dios. Ahí está. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Yo me pregunto, sumando hasta aquí 200 años, un largo periodo, hay personas que se van a pasar toda la vida viendo como que Dios le mete el palo en la rueda y no dan pie con bola, no logran salir y no saben cómo buscarle la vuelta. Y hay que meter la cabeza en la palabra y pedirle desesperadamente a Dios que les revele, porque Dios quiere revelar. Fíjese que esta gente dijo: díganos por qué, decinos por qué. Y él le dijo, y miren la reacción en el versículo 11. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más. ¿Qué haremos contigo? Porque ellos ya sabían claro dónde estaba el problema. ¿Qué vamos a hacer contigo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted con usted mismo? Porque probablemente usted sea el problema. Y hay que buscar la solución
ahí. ¿Qué hacemos con la Argentina? Porque probablemente en la Argentina, ¿qué hacemos con cada provincia, cada gobernador, ¿qué hacemos? ¿Dónde está el problema? Y porque no se ejecuta sentencia rápida sobre la mala obra, y bueno, dejaron libre a los presos y empezaron a robar y a matar, y bueno, y la gente se hartó, y cuando pudo echarle mano a un motochorro que hizo una sinvergüenzura, se sacan toda la bronca, y salvo que aparezca alguno que se le tire encima y lo proteja, lo terminan masacrando. Es que ya no se soporta eso. Eso es péndulo. Viene de vuelta. Y como no hay ley, no hay rey, no hay límite, cada uno se va a defender a su manera y va a empezar a bajar mono. Y esto va a ser un desastre. Van a pasar ¿cuántos años? No sé cuántos años. Pero veamos qué hace Dios. Versículo siguiente. Y les respondió: tómenme y échenme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Es que él era profeta. Él sabía las cosas. Hermano, usted es hijo de Dios. Usted sabe las cosas. Yo no entiendo por qué las cosas están tan mal en mi casa. Usted es hijo de Dios. Usted tiene el Espíritu de Dios, tiene la palabra de Dios, usted es miembro de esta congregación. Usted sabe. Al estilo Jonás, usted sabe. Que no quiera admitirlo es otra cosa, pero usted sabe, y si no sabe, pregunte, y si no sabe, indague, pero un hijo de Dios sabe las cosas, sabe, claro que sabe, solo que uno evita encontrarse con la verdad, no quiere. Él dijo: yo sé por qué está pasando esto. Versículo siguiente dice que, y aquellos hombres dijeron: ¿cómo lo vamos a tirar? Y se esmeraron en tirar cosas para ver si podían evitar que la tormenta, pero no era posible, cada vez era más. Y entonces en el versículo 14, vean esto. A mí me apasiona esto. Entonces clamaron a Jehová, cambiaron de idolatría al Dios vivo. Clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¡A la miércoles! ¿Qué tal si un vecino le dice: oh, hermana, yo sé que usted es evangélica, que usted cree mucho en Dios, usted tiene la Biblia, lleva mucho tiempo en el Evangelio, estoy orando, y empieza a predicarle a usted, y en el predicarle le está sacando la ficha? Este barrio no avanza por culpa suya, ¿sabe? Porque a mí me da la impresión de que usted vino a este barrio con una misión de Dios y usted nunca llevó a cabo esa misión. Usted nunca fue testigo. Usted nunca trajo la palabra de Dios dada en el templo a los vecinos, con los cuales usted se encuentra todos los días. ¿Sabe? Este barrio sigue maldito porque usted es un Jonás huyendo. ¿Qué tal? Pero no se haga problema, nosotros ahora ya conocemos al Señor Jesús y estamos orando por el barrio. Estamos caminando el barrio, estamos orando en las esquinas y Dios nos está contestando. Versículo siguiente dice: entonces tomaron a Jonás, lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. ¿Sabe qué?
Dios está respondiendo a nuestras oraciones. Nosotros no conocemos mucho la Biblia, pero un poquito lo que hemos leído lo estamos haciendo, ¿sabe? Y nos está dando resultado. O sea que usted siga en el barrio o se muera, ya no nos importa. El versículo siguiente dice que y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Y cómo le fue a Jonás? Y el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en el vientre. El mensaje de hoy termina aquí, aunque no termina, porque la Argentina como nación se la está tragando una pandemia. Y la Argentina está en el vientre de la pandemia. Está tragada por un gran pez de gran pérdida económica, de una gran caída de valores. Y ahí, en ese vientre, cada uno tiene que hacer su oración. Por eso el capítulo 2 es la gran oración de Jonás. Incómodo, pero Dios oyó la oración de Jonás y ordenó al pez que lo vomitara y fue a hacer la voluntad de Dios. Y Nínive, una nación que debería morir por lo perversa que era, alcanzó el perdón por la gracia y la misericordia de Dios. Tenía prejuicios Jonás. Era muy nacionalista, era muy legalista. Pero al final Dios consiguió salvar a Nínive y perdonar a esta nación. Ahora, ¿cómo va a ser con la Argentina? No sé, pero ahora cada uno orará, porque si el Dios al que ora no es el correcto, la tormenta no va a bajar. A mí lo que me preocupa es que la gente quiera tirar a la basura a la iglesia, de la cual usted y yo somos parte. Que de pronto usted pase a ser un nadie, porque no tomó el mensaje profético del domingo pasado y se dedique a practicar, gestionar milagros a favor de la gente, a practicar oración específica y definida a favor de las personas, a anotar lo que pide y dejarle un papel diciéndole: he orado esto por usted, avíseme cuando empiece a ocurrir. Porque usted realmente cree que lo que yo prediqué para la iglesia el domingo pasado es proféticamente cierto. Porque Jonás dijo: yo temo a Dios y lo que está pasando acá en este barco es por causa mía. Si ustedes me echan, esto pasará. Él estaba declarando la verdad. Aunque él estaba huyendo de Dios, todo lo que salía de su boca era correcto. Y ocurrió. Así que no me interesa si usted tiene prejuicios o no prejuicios. Si usted no practicó lo del domingo pasado, menos va a hacer lo de hoy. Aunque usted no vaya a ver el surgir de la Argentina, usted tiene que hacer su oración en el vientre mismo del temor al coronavirus, del temor a contagiarse, de la carencia económica, de los problemas. Haga su oración cada uno, porque vamos a dar cuenta de esto, cada uno. Y aunque usted no lo vea, porque esto va a llevar 10 años, y para ese entonces usted ya no va a estar, usted se va a dar cuenta que ha contribuido. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Bien, quiero terminar porque ya es tarde. Dios le dijo a Abraham: te voy a bendecir
voy a bendecir toda la familia, no, te voy a bendecir, todo lo que te bendigan te bendecirán, todo lo que te maldigan te van a maldecir. Pero esto va a ocurrir, te voy a dar esa tierra, vas a entrar, toda tu descendencia la va a tomar, pero va a ocurrir después de 4 generaciones. En el capítulo 15 de Génesis, en el 12 lo llama y le dice, te voy a levantar. En el 15 le dijo, pero esto te va a ocurrir en 4 generaciones. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. 400 años. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo que Dios tiene que hacer cosas en nuestro hoy. Y Dios es Padre de generaciones. Es probable que lo que anhele que ocurra en mi vida, Dios lo esté planeando en Mirko, mi nieto, en Arelí, en Ian, ni siquiera en mis hijos. Y que ellos serán poderosos profetas de señales, prodigios y milagros, y pastorearán congregaciones que harán destrozos en el poder de Dios, cosa que anhelo que esté ocurriendo ahora. Pero resulta que predico un mensaje el domingo y no hay testimonios de frutos. Tendrían que haber testimonios de frutos y no lo hay. Por lo tanto, cada uno, y como no hay rey, yo a usted no lo puedo obligar, pero si hay honra, hay profeta, y si hay profeta, hay palabra, hay para empezar. Nos ponemos de pie. Señor, levantamos en tu nombre nuestras manos y proclamamos tu soberanía. Si lo pudiste hacer con Nínive, una nación que había llegado a tener tal grado de maldad, lograste inducir arrepentimiento y confesión y perdonaste sus pecados, salvaste la nación. ¿Cómo no lo harás con esta nación? Señor, ten misericordia de esta nación, de cada provincia, de cada municipio. Ten misericordia de cada hombre, cada mujer, cada familia, cada matrimonio, cada joven, cada niño. Señor, ten misericordia. Estamos en la cochina miseria. Señor, ten misericordia porque hemos pecado contra ti, contra el cielo, contra la autoridad, contra las leyes, contra la Constitución. Perdónanos, Señor, por consentir la maldad, por no reaccionar de una manera rápida a la mala obra, por no poner límites. Señor, perdona nuestros pecados y nuestras rebeliones. Y levanta, Señor, profetas que entresaquen lo precioso de lo vil y que lleguemos a ser como tu boca. Esta nación necesita de ti y de tu palabra. Tú sabes cómo hacerlo, Señor. Hazlo. Amén.